Y pues vamos a empezar. Creo que nos queda un poquito corto de tiempo, pero vamos a abarcar lo más que podamos. Ok. Diagnóstico microbiológico de las infecciones genitales. Normalmente en mi experiencia y en mi labor diaria que he realizado dentro de Azul Diagnostic es visitar a los laboratorios. Normalmente yo me encuentro con esto, con un examen de un exudo vaginal y con un reporte muy pobre. Muy pobre porque nada más podemos rescatar el resultado microbiológico, cuando ese estudio puede ser enriquecido para apoyar más el diagnóstico. Y eso es lo que me va a interesar ver. Objetivo: identificar a los agentes etiológicos de las infecciones genitales con base a criterios clínicos y microbiológicos. De igual forma, identificar la importancia que tenemos en el laboratorio clínico para establecer el diagnóstico correcto de estas infecciones genitales. Y de aquí surgen algunas preguntas que yo me hice al iniciar el trabajo. ¿Qué hace el laboratorio de microbiología para apoyar este diagnóstico? ¿Qué debo de hacer yo como profesional para mejorar? Y la información clínica, como ya bien lo comentaban, ¿qué tan útil es para poder hacer un buen diagnóstico dentro del laboratorio? Y empiezo viendo la estadística. La estadística siempre ha sido una herramienta útil para conocer cuál es el agente etiológico de mayor frecuencia y saber qué estudios debo de realizar y qué puedo llegar a recomendar a los médicos. Y empezamos con algunas estadísticas de América, que son de Estados Unidos, la Asociación Americana de la Salud Social, en donde hablamos de los agentes etiológicos más frecuentes, como es el caso de virus de papiloma humano, clamidia, tricomonas, Neisseria gonorrea, virus de herpes simple, sífilis, HIV, etc. Muchos de estos no están siendo buscados de manera rutinaria, sin embargo son de alta incidencia. Otra estadística muy útil es la del CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que nos habla la incidencia en este caso, la estadística que nos muestra es de sífilis en los últimos años. La última actualización fue en el 2013, ahí les dejo la referencia por si la quieren llegar a consultar. Siempre ha sido una herramienta útil para conocer cómo se comporta. Posteriormente vemos los casos de clamidia. Clamidia en los últimos años ha sido un gran aumento de la frecuencia de este tipo de infecciones causadas por transmisión sexual. Sin embargo, no está siendo buscada de manera rutinaria. Neisseria gonorrea, que ha ido disminuyendo en el lapso de los años a mantenerse en un periodo constante. Y dentro de esta información que pueden consultar en el Centro de Control de Enfermedades es la edad, la raza, en qué población hay mayor incidencia de estos agentes etiológicos. Entonces es muy interesante consultarla. Otra estadística muy interesante es una que encontré de Colombia, en el cual nos hablan de la frecuencia de vaginosis bacteriana, de candidiasis, de tricomoniasis, infecciones por clamidia, trachomatis, infecciones gonocócicas, sífilis. Entonces vemos que hay alta incidencia en vaginosis bacteriana, pero vamos a ver si realmente estamos haciendo un correcto diagnóstico de la vaginosis bacteriana dentro del laboratorio. La información en México. Me puse a buscar qué información teníamos en México, sin embargo, pues realmente encontré muy poca. Una de estas es la que muestro, que es del Cenabese, en el cual me hablan de infecciones de transmisión sexual. Me hablan de candidiasis urogenital, de chancro blando, de herpes genital, de sífilis adquirida, pero no mencionan Neisseria gonorrea, no mencionan clamidia trachomatis. Entonces, en realidad no las tenemos o en realidad no las buscamos correctamente. Otro estudio que tenemos por ahí es uno que hacen, la referencia es La Salud en las Américas, la edición 1998, el volumen 2, en el cual ahí sí me hablan un poquito más de Neisseria gonorrea, de clamidia, de sífilis. Sin embargo, el número de pacientes con los cuales se hizo el estudio es muy bajo. Hay que hacer un poquito más de estadística, algo que nos ha costado trabajo. El año pasado me puse a hacer una revisión y me encontré con algo muy interesante, que es de una química de allá de Toluca, en el cual hace una estadística de la frecuencia de micoplasmas y ureaplasmas dentro de un hospital de ginecología y obstetricia, y en el cual nos hablan que tiene una incidencia del 35%, pero realmente la estamos buscando de rutina. Otro trabajo que hace poco tiempo me enteré de una compañera de la universidad, también muy interesante, es frecuencia y descripción del perfil de resistencia de doxiciclina, josamicina y de otra serie de antibióticos enfocados hacia los micoplasmas y ureaplasmas. Este estudio fue realizado en el Hospital General Dr. Manuel G. González y la estadística es muy similar
a la compartida en Toluca, un 35% de Ureaplasma orelicticum, un 8% de Mycoplasma hominis. Sin embargo, cada cuando estamos haciendo búsqueda de estos agentes etiológicos, no se manejan de rutina, sin embargo, es muy frecuente. La resistencia bacteriana, como bien ya los mencionaban, existe un amplio crecimiento en la resistencia bacteriana y los casos de los micoplasmas no es la excepción. Ok, viendo la clasificación de las infecciones adquiridas por vía sexual y las infecciones adquiridas por otra vía que no sea la sexual. Podríamos hacer una clasificación de esta manera, sin embargo me gusta más abordar este tema por el tipo de afección. Por vaginitis, por vaginosis bacteriana, por cervicitis, por aquellos agentes etiológicos que me causan úlceras o en el caso de los hombres por uretritis. En el caso de las vaginitis, la vaginitis es una inflamación de la mucosa de la vagina con dolor, comezón o ardor al orinar. Bien importante toda esta información clínica, como bien la mencionaban, actualmente el laboratorio ya no puede hacer a un lado la clínica de un paciente. Tiene que estar consciente de qué clínica va a presentar mi paciente. Entonces, ahora que ya empiece yo a laborar, ya voy a pedir una hoja de datos clínicos y ya no puedo estar trabajando más a ciegas. Tiene que venir acompañada de cada uno de mis estudios. Como bien lo mencionaron hace ratito en el examen, en el urocultivo, la hoja de datos clínicos, el sedimento urinario también es muy esencial. Dalet, como bien lo mencionaron en algún momento, hace un estudio con 8 criterios diferentes de infección en vías urinarias. Actualmente creo que ya van en 10, 12. Entonces es muy importante la clínica, no la podemos dejar a un lado. Los agentes etiológicos de las vaginitis infecciosas pueden ser tricomonas vaginales, especies de Cándidas albicans y otras especies diferentes que pueden denominarse como Cándidas no albicans. Lo ideal sería identificar bien género y especie, pero en ocasiones los recursos no los tenemos. Con que me identifiquen que no sea especie albicans es muy importante porque el tratamiento es diferente. La vaginitis también puede ser de manera hormonal, cambian un poquito el flujo es diferente. Entonces, el agente etiológico, tricomonas vaginales. La tricomonasis es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo más frecuentes los síntomas en las mujeres. El cuadro clínico que produce es un prurito intenso, secreción amarilla verdosa o amarilla espumosa, como lo muestra la imagen. El diagnóstico en el laboratorio. El diagnóstico el esencial es por medio de la microscopía, es ver el parásito, al trofosito del parásito en fresco. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en los laboratorios? Toman la muestra a las 7 de la mañana, me voy a desayunar y ya como por ahí de las 10, 11 de la mañana quiero ver al trofozoito. Eso implica que yo pueda ver un trofozoito con la movilidad sea bajo, que yo pueda hacer el diagnóstico sea deficiente. Entonces tengo que hacer el diagnóstico lo antes posible, si no voy a perder la sensibilidad del estudio. Si de por sí la sensibilidad de mi estudio es baja, entre más tiempo lo deje pasar, va a ser muchísimo más baja. Una opción podría ser un frotis, una tinción para poder ver el trofozoito. Eso podría ser una opción en aquellos laboratorios que tardan demasiado en hacer la lectura del sedimento, del examen en fresco, perdón. Tratamiento recomendado. También en ocasiones me he encontrado dentro de la experiencia personal que reporto tricomonas positivas y ahí tengo al médico hablándome ¿qué le doy? ¿Cuál es el tratamiento? Y casi siempre le aviento la bolita, pues usted es el médico. Entonces podemos hacer recomendaciones de guías terapéuticas. Una guía terapéutica para algunos agentes de transmisión sexual puede ser el CDC. El CDC en su guía de morbilidad y mortalidad reportada en el 2010 para tratamiento y las guías de tratamiento de las infecciones de transmisión sexual me recomienda tratamiento con metronidazol. Al final de cuentas yo nada más debo de hacer una recomendación al médico de dónde puede tener una base para dar un correcto tratamiento. Candidiasis vulvovaginal. La candidiasis vulvovaginal se presenta con prurito y ardor vulvar y en ocasiones con diseuria, poliquiuria y tenesmo. El flujo es variable y el aspecto puede llegar a ser el flujo de leche cortada de un color blanco grisáceo. El 75% de las mujeres han tenido por lo menos un episodio de candidiasis vulvovaginal y de un 40 a un 45% han tenido por lo menos más de 2 episodios. Los agentes etiológicos pueden ser Cándidas albicans o otras especies de Cándidas no albicans como puede ser glabrata, tropicalis, crucei, etc. En base a la presentación clínica y microbiológica y factores de los hospederos y la respuesta terapéutica se puede clasificar de 2 formas la candidiasis vulvovaginal. Candidiasis vulvovaginal no complicada y la complicada. En el caso de la no complicada,
Se presenta de manera esporádica, los síntomas son ligeros a moderados y el agente etiológico es Candida albicans. En el caso de las candidiasis vulvovaginal complicadas, es una infección recurrente, los síntomas son más severos y el agente etiológico son otras especies de cándidas. Por eso es la importancia. De igual forma, el tratamiento difiere entre una y otra especie, por eso es muy importante por lo menos llegar a que sea especie albicans o no albicans. Algunas mujeres, también esto es importante, pueden llegar a aportar cándidas de manera asintomática y puede estar como parte de la flora normal colonizante de la vagina, en el cual no debo de dar tratamiento. Entonces, si no tengo síntomas, si no tengo flujo, si no tengo levaduras con pseudomicelios y a lo mejor recupero una que otra colonia, puedo llegar a considerar como parte de la flora normal. Entonces, es muy importante contar con los datos clínicos del paciente. Diagnóstico en el laboratorio. Pues empezamos con el diagnóstico desde el examen en fresco. Si encuentro levaduras y o pseudomicelios. Si el cultivo del paciente está positivo con aquellos pacientes que tienen síntomas. Si el pH normalmente puede estar menor de 4.5. Estas son algunas imágenes del examen en fresco y de atención de Gram de cómo observamos a las levaduras con pseudomicelios. El cultivo micológico, la identificación de las cándidas por cultivo en ausencia de síntomas no está tan indicado, pero podemos reportar siempre y cuando tengamos una correcta información con el médico. Las mujeres lo pueden portar como parte de la flora vaginal, ya lo comentamos, y se pueden utilizar diferentes tipos de medios de cultivos. Es decisión del laboratorio cómo puede hacer el correcto diagnóstico de las especies de cándidas. Puede ser con tubo germinativo, puede ser con un medio cromogénico, pero es importante que hagan la diferenciación de estas. Vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una afección en la cual el equilibrio de las bacterias normal en la vagina se ve alterado. Y en lugar de ciertas bacterias que crecen de manera excesiva, en ocasiones esto viene acompañado de un flujo vaginal, un olor a pescado, aminas, un dolor, picazón o ardor. La secreción va desde blanca ligera y moderada a homogénea grisácea con un olor a pescado. ¿Por qué se causa esto? Porque la flora bacteriana llega a un cambio. Normalmente lo que encontramos dentro de la flora bacteriana de las mujeres son los lactobacilos o los bacilos de Dotterline. Estos lo que normalmente hacen es la producción de peróxido de hidrógeno, por medio del cual van a hacer una reducción del pH vaginal, produciendo un ácido láctico. Y de esta manera compiten por los sitios de adhesión de las células en las células epiteliales. Y entonces así inhiben de cierta manera la creación de una vaginosis bacteriana. Cuando todo este complejo se va alterado y sobrecrecen morfotipos bacterianos, entonces empieza a tener una vaginosis bacteriana. Los agentes etiológicos pueden ser garnerelas vaginales, especies de bacterias anaerobias, mobiluncos y micoplasmas. Se les denomina un complejo GAM. Diagnósticos. Existen diferentes diagnósticos. Lo importante es que estuviéramos alimentando nuestro cultivo, nuestro resultado por todas las herramientas que tenemos. El diagnóstico más viejo son los criterios de Hamsel. El criterio de Hamsel viene desde el flujo vaginal homogéneo, la prueba de descarboxilación de aminas positiva, presencia de células claves en la tensión de Gram del fondo del saco y un pH vaginal mayor de 4.5. Entonces estos eran los criterios de Hamsel. Actualmente estos criterios ya han cambiado, ya se han mejorado para tener un mejor diagnóstico de las vaginosis bacterianas, seguidos por los criterios de Nugget. Los criterios de Nugget se basan más a los morfotipos bacterianos, en el cual se les da un puntaje en base a las cantidades que se tengan. Si se tienen, en el caso de esta tabla que se maneja, es los lactobacilos. En base a la cantidad de lactobacilos se establece un puntaje. Si hay de más de 30 es 0, si hay de 5 a 30 es 1, y así de manera sucesiva. Después observan lo que son especies bacteroides o especies compatibles con garnerelas vaginales, y de igual manera se contabilizan y se establece un score. Al final lo que voy a hacer es sumar el score, y un puntaje igual o mayor a 7 es diagnóstico de vaginosis bacteriana. Entonces ya es una herramienta adicional que yo lo puedo llegar a hacer con un simple y sencillo tensión de Gram del fondo del saco. Ahora ya no es lo único. Se han hecho estudios en el cual vienen otros criterios, el criterio de Spiegel y el criterio de Hyson y I, en el cual se han hecho comparaciones en base a los criterios de Nugget, y en realidad el criterio que hace un mejor diagnóstico de las vaginosis bacterianas
es el procedimiento de Hyson y Hay. También es una observación microscópica en tinción de Gram de los morfotipos bacterianos y también se establece un puntaje y también se dice en base a eso qué tipo de grado se tiene. Entonces, actualmente ya hay estudios. Siempre pongo algunos artículos para mencionarlos. Al final de cuentas, la bibliografía siempre ha estado disponible. La cosa es que las empecemos a buscar. Y uno de los artículos muy interesantes que en lo personal me agradó fue comparación de los criterios de Nugget y Spiegel para el diagnóstico de vaginosis bacteriana y el análisis de los resultados discordantes por medio del método de Hyson y Hay. Ok. Bueno, pues ahí les dejo la referencia. Igual está interesante que la consulten y que empecemos a tener una herramienta adicional para el diagnóstico de las vaginosis bacterianas. ¿Cuáles son las complicaciones de las vaginosis bacterianas cuando no son diagnosticadas correctamente? Pueden aumentar la susceptibilidad en las mujeres para tener una infección por virus de papiloma humano si están expuestas al virus. La vaginosis bacteriana también se ha asociado con un aumento en las infecciones después de procedimientos quirúrgicos como histerectomía o abortos. También en mujeres embarazadas puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como es el caso de parto prematuro. Las vaginosis bacterianas pueden también aumentar la susceptibilidad de la mujer a contraer otra enfermedad de transmisión sexual, tal como es el virus de herpes simple, la infección por clamidia y gonorrea. Entonces es importantísimo hacer un correcto diagnóstico de vaginosis bacteriana. El régimen alternativo, igual también tienen ahí la referencia del CDC para ver si la desean consultar. Ok, seguimos con cervicitis y uretritis. Agentes etiológicos: Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum. En el hombre, pues, los datos clínicos son muy evidentes. Es el dolor en la micción, la secreción uretral. En el caso de las mujeres es un poquito más difícil. Generalmente puede presentarse de manera asintomática. Las mujeres con síntomas podrían llegar a presentar flujo vaginal anormal, una sensación de ardor al orinar. Algunas mujeres pueden seguir sin tener síntoma alguno, aun cuando la infección se propagó ya al cuello uterino y a las trompas de falopio. Dentro del cuadro clínico puede llegar a presentar dolor en la parte inferior del vientre, náuseas, fiebre, dolor durante las relaciones sexuales e inclusive sangrado entre los periodos menstruales. El diagnóstico de Neisseria gonorrea. Una herramienta útil es la tinción de Gram. En el caso de los hombres es muchísimo más útil porque la sensibilidad va del 95%. Si yo de la secreción uretral veo respuesta inflamatoria y puedo llegar a observar diplococos Gram negativos arriñonados, puedo decir que ese paciente tiene gonorrea. En el caso de las mujeres no. En el caso de las mujeres sí tengo que buscar la recuperación en el cultivo. Entonces ahí sí tengo que estar acompañado por un cultivo de Neisseria gonorrea. Importante, normalmente tomamos una muestra de cultivo de secreción uretral o un cultivo vaginal y de aquí a que la procesan o si se mandan al laboratorio de referencia tardan 4, 6, 8, 10, 12 horas. Esta es una bacteria exigente. Si no se siembra lo antes posible, la recuperación va disminuyendo. Entonces es una bacteria exigente que necesita un medio especial y también condiciones de CO2 especial para poder favorecer la recuperación. Importante que este tipo de bacterias, cuando se tengan, se haga una prueba para ver si tiene enzimas productoras de beta-lactamasa. El régimen y el tratamiento recomendado también está referenciado al CDC, pero también se debería de hacer la prueba de beta-lactamasa para corroborar que efectivamente no esté produciendo estas enzimas de resistencia. Chlamydia trachomatis, otra bacteria intracelular. Ahí está el ciclo de Chlamydia, siempre me gusta ponerlo. ¿Cómo es que actúa? Normalmente llega el cuerpo elemental, entra por endocitosis a las células, se crea una primaria diferenciación entre el cuerpo elemental y el cuerpo reticular, se lleva a cabo por medio de fisión binaria el crecimiento, el desarrollo bacteriano. Después se hace una segunda diferenciación de cuerpo reticular a cuerpo elemental y posteriormente lo que se hace es una lisis de la célula para poder infectar a otras células. Entonces ese es el ciclo de Chlamydia. Chlamydia es la bacteria sexualmente transmitida con mayor frecuencia reportada en Estados Unidos. En México, quién sabe, no hay estadística que tengamos muy confiable, o a lo mejor no la encontré yo. 3 de 4 casos reportados en Estados Unidos ocurren en personas menores de 25 años. Se estima que 3 millones de americanos se infectan cada año. Complicaciones: enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, infertilidad, infección neonatal, conjuntivitis y neumonía, y síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva. El 40% de las mujeres con clamidias no tratadas desarrollan enfermedad inflamatoria pélvica.
De estas, el 20% desarrollan infertilidad y el 18% desarrollan un dolor pélvico crónico. El diagnóstico en el laboratorio, pues tenemos muchísimas herramientas diagnósticas, desde pruebas de inmunofluorescencia para observar esos cuerpos reticulares o elementales, el cultivo de clamidia, detección de ácidos nucleicos o pruebas de biología molecular, pruebas de detección de antígenos o pruebas de detección de anticuerpos. Entonces tenemos bastantes herramientas dentro del laboratorio para poder hacer un correcto diagnóstico. El régimen del tratamiento, pues igual también viene a la referencia del CDC. Y la búsqueda de micoplasmas genitales. Igual ya vimos que tiene una alta frecuencia, sin embargo no la estamos buscando correctamente. Ahí tenemos dos ejemplos de cultivos de micoplasmas, el de Biomerox y el de Biorrat. Las mujeres normalmente son asintomáticas, son mujeres sexualmente activas, en el 40 o 80% se recupera más frecuentemente ureaplasma urealítico comparado con micoplasma hominis, lo que veíamos en las estadísticas. De los estudios positivos, la gran mayoría son causados por ureaplasma urealítico. La incidencia en los hombres es mucho menor. La sintomatología generalmente es asintomática, el paciente lo porta durante años hasta que se realiza una prueba para su detección y resulta que está positivo. Deben de ser evaluadas con esta prueba especialmente las parejas que presentan infertilidad, mujeres con pérdidas en el embarazo, con dolor pélvico, síntomas premenstruales o secreción vaginal y hombres con secreción uretral o disminución en el número de espermatozoides o de su motilidad. Se debe también de descartar se debe de recomendar el estudio ante uretritis y cervicitis negativos a Neisseria y clamidias. La infección urinaria también es común por parte de los micoplasmas y los ureaplasmas. Cuando tenemos un cultivo negativo, pues se puede llegar a sospechar en base a criterios clínicos y el sedimento urinario, pues sugerir que pudiera estar a especies de micoplasmas causando la infección del tracto urinario. Algo que es importante decir o mencionar es que también las especies de micoplasmas pueden llegar a formar parte de la flora habitual de la mujer y cuando rebasa un conteo de 10 a la 4 ya se debe considerar como un patógeno, como un estadio patógeno dentro de la misma. Debe de recibir tratamiento tanto la pareja y se debe de verificar la cura de este tratamiento con el antibiótico después de 14 días de haber empezado el tratamiento. Agentes de importancia clínica en el embarazo: Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Streptococcus agalacticae, E. coli, Listeria monocytogenes. En realidad, durante el embarazo, todo lo que pueda llegar a crecer es de importancia. ¿Por qué? Porque normalmente si una mujer da a luz por vía natural, el feto va a atravesar canal de parto y puede llegar a contaminarse y empezar a tener algunas patologías asociadas, como puede ser conjuntivitis, otitis y complicaciones más severas. Entonces, otros aislamientos que pudieran llegar a estar presentes son Streptococcus agalacticae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. En el caso de mujeres no embarazadas cambia radicalmente. Estas bacterias pueden estar presentes, pero normalmente se asocian a malos hábitos higiénicos. Entonces ahí lo que se recomienda son mejorar esos hábitos. Enterococcus fecalis y otras especies de Staphylococcus, Klebsiella, E. coli, ahí nos puede crecer de todo. Sin embargo, hay que saber cuándo revisten de importancia y cuándo no revisten de importancia clínica. Otras infecciones en los genitales que no se diagnostican mediante cultivos bacteriológicos son aquellas causadas por úlceras genitales. Estas las vamos a ver un poquito más rápido, como es el caso de Haemophilus ducreyi, que nos causa el chancro duro, Klebsiella granulomatosas, en la cual se pueden llevar a ver esas lesiones. Ahí normalmente en Haemophilus ducreyi sí se pueden llegar a hacer cultivo para recuperar la bacteria. La tinción de Gram es de baja sensibilidad. En el caso de Klebsiella granulomatosa se recomienda hacer una tinción de Giemsa y observar esos cuerpos de Donovan. El examen microscópico, bueno, lo que ya mencionábamos, en el caso de los cuerpos de Donovan es generalmente la única técnica disponible para el diagnóstico de Klebsiella granulomatosa. El cultivo es difícil, laborioso, por lo que no se realiza de forma rutinaria, aunque su aportación al diagnóstico puede ser importante. Otras herramientas diagnósticas son pruebas de biología molecular. A Haemophilus ducreyi se recomienda el cultivo a partir de las lesiones. Se deberá hacer diagnóstico diferencial de otros agentes que causen ese tipo de lesiones. Importante, en ocasiones me ha tocado solicitudes de médicos en los cuales me piden búsqueda de Treponema pallidum y ni siquiera existe una lesión, chancroide. Entonces es importante saber cuándo hacer ese tipo de búsquedas. Virus de Asperger simple, sífilis, el Treponema pallidum. La prueba que se hace de mayor frecuencia o que se debería recomendar es a partir de las lesiones, campo oscuro, linfogranuloma venéreo por algunos serotipos de Chlamydia trachomatis, virus de papiloma humano, molusco contagioso y algunos ectoparásitos que también pueden llegar a estar asociados, como Spityrus pubis y Sarcoptes scabeyi.
Ante la sospecha o el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual se debe de realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias para descartar otros agentes etiológicos, ya que con frecuencia se asocian. Y ahora sí, en resumen ya mi hoja de datos microbiológicos tiene que estar complementada con hojas de datos clínicos, dolor en el vientre, todo lo que es la clínica de mi paciente. Después, datos de la toma de muestras, si existe flujo, olor, si existen lesiones, el pH vaginal. Entonces ya tiene que estar más enriquecido para cuando me llegue el cultivo al laboratorio, yo ya tenga más información que me puedan ser de utilidad. Y ahora sí, ¿cómo debiera estar un buen resultado de microbiología para un exudado vaginal? Empezando desde el resultado del examen del pH vaginal, el examen de fresco, la prueba de descarboxilación aminas con cabo H, la tinción de Gram. Es importante que hagan tinción de Gram tanto del fondo del saco como del endocervix, porque ahí puede estar la diferencia entre vaginitis, vaginosis, cervicitis. Y los agentes etiológicos o las recomendaciones que le pueda dar al médico, por ahí puede estar la clave. Y después mencionar a los agentes patógenos que estoy realizando la búsqueda intencionada y decir si existe algún otro aislamiento. Es un resumen de los agentes etiológicos y su patología que causan. Se acabó. Pues hasta el último pensamiento, no existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas. Tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro y si no te dedicas a ser mejor cada día. Pues les agradezco mucho el tiempo y espero no haberlos aburrido tanto.